tus maravillas. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y les invito a que repitan junto a mí nuestra visión. Decimos, ser una iglesia de Jesucristo dedicada a la adoración al Dios verdadero, la enseñanza de la palabra divinamente revelada, la predicación de la salvación que es por la fe en Jesucristo, la restauración espiritual de los que creen, la comunión los unos para con los otros y en las familias. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, alabando, adorando al Señor y siendo instruidos por medio de su palabra, aconsejándonos, dirigiéndonos y a veces exhortándonos para que seamos creyentes, que tengamos una vida mucho mejor dirigida ante el Dios Todopoderoso. Hemos iniciado la vez anterior una serie que titulamos Libertados o Libres en medio del juicio. Siendo libres, siendo libertados en medio de esta situación que estamos viviendo. Y analizamos algunos elementos en el capítulo 6 del libro de Génesis. Hoy quiero tratar algunos elementos del capítulo 7, siempre de Génesis, porque nos da perfecta secuencia de cómo se es libre en medio del juicio. Dijimos la vez anterior que habían tres elementos que Noé hace o tiene en su vida para poder ser librado. El primero es que procuraba agradar a Dios, halló gracia, pero él procuraba ser agradable a Dios. Eso es muy importante. Lo segundo es que él era justo, tenía una vida justa delante de Dios, y lo tercero es que era obediente a las instrucciones de Dios. Nuestro capítulo 7 de Génesis pues tiene el inicio recordando dos de esos aspectos. Aunque el tercer aspecto estará inmerso, pero no se dice otra vez. Y el aspecto que está entre líneas, digamos, es el aspecto de hallar gracia delante de Dios, el buscar, el procurar ser agradable a Dios. No se dice directamente, pero se entiende que ahí están los tres elementos. Entonces, en el capítulo 7, el escritor sagrado inicia recordando esos aspectos. Veamos el capítulo 7 del Génesis, versículo 1. Dice ahí, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo. Ahí están entrelazados esos dos elementos primarios: el haber tratado, el haber procurado de hallar gracia, y el ser justo, el tener una vida justa delante de el Dios poderoso. Pero me llama la atención a mí, queridos hermanos y hermanas, amigos, que dice ahí, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Toda esa generación de hombres se había corrompido, su corazón era pecaminoso, su vida procuraba el mal, y solamente solo él era justo delante de Dios, y Dios lo había visto. Y esto nos debe llamar la atención, porque Dios está al tanto de lo que usted y yo hacemos. A Dios no se le escapa. Decíamos la vez anterior que nos reunimos que hay muchas personas que creen que Dios no interviene en la realidad de la vida. Pero aquí observamos que sí, Él está viendo.
Así que Dios sabe lo que nosotros hacemos, toda la humanidad, no solo Noé, toda la humanidad es supervisada por Dios y determina Dios si lo que estamos haciendo es o no agradable a Él. Y aquel que hace lo agradable delante de Él, Él lo encuentra justo de entre toda la generación. Esto nos recuerda un poco a Abraham cuando trató de interceder para que Dios no enviara juicio sobre Sodoma, Gomorra, Seboín, Adma y todas las ciudades que fueron destruidas con fuego. Señor, quizá a lo mejor hay 50 justos ahí. ¿Destruirás toda la ciudad con los 50 justos ahí? Si hubieran 50 justos, dice el Señor en la conversación con Abraham. No la destruiré, perdone Señor que vuelva a hablar, quizás falten 10 y hayan 40. Si hubieran 40 no lo podía destruir, dijo el Señor. Oh Señor, vuelve a hablar a Abraham, 30 quizá 20. Discúlpeme si vuelvo a hablar otra vez, dijo Abraham, quizás haya 10. Si hubieran 10 no lo destruiría. Y en toda esa generación solo Noé era justo, pero estaba su esposa, estaban sus 3 hijos, estaban las nueras. Y el justo atrae gracia para con él, pero también para con su descendencia. Eso es lo que me maravilla a mí de esta historia. Porque cuando tú eres justo, eres recto, cuando tú eres piadoso, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando procuras hacer el bien delante de su presencia y le obedeces, Él traerá salvación y liberación. Nosotros los cristianos evangélicos hemos insistido por muchos años, se escucha todavía, la salvación es personal. Cada quien debe trabajar por agradar a Dios, por vivir delante de la presencia de Dios y hallar gracia, siendo justo, siendo recto, siendo obediente a Dios, obediente en el entorno en que vive. Pero el justo atrae salvación para consigo. Por eso es que la Escritura dice que Dios bendice la descendencia de los justos hasta por 1000 generaciones. Atrae bendición para su descendencia aquel que es justo. Entonces, el escritor sagrado está recordando los elementos que ya han sido dichos de este Noé. En el verso 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que lo que le mandó Jehová. Y de nuevo, ahí está el otro elemento, la obediencia. Ahí está sentenciado. Él volvió a hacer exactamente lo que Dios le mandaba. Queridos hermanos, en medio de esta crisis que estamos viviendo, la pregunta es si nosotros podemos ser tenidos delante de Dios con esas credenciales que tiene Noé. Dios no estaba viendo si la credencial era guatemalteca, hebrea, norteamericana, europea. ¿Dónde estaba ubicado Noé? Lo que importa es que tenga credenciales reales de tratar de agradarlo, de ser justo y de ser obediente, como lo está buscando en ti, como lo está buscando en mí. Porque son esas credenciales las que harán que podamos ser libres, salvos en medio del juicio. Si nos adelantamos un poco al verso 10, 7:10 dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Asumimos nosotros que ya acá esta narrativa implica
el tiempo cumplido de Dios. El Señor le dice en el verso 4 a Noé que Él va a estar haciendo sobre ellos lluvia por 40 días y 40 noches, y entonces a través de esa lluvia va a raer de la faz de la tierra a todos los seres vivientes. Y ahora aquí en esta narrativa Él dice, y el día séptimo, tal como Dios lo dijo, tal como Dios lo anunció, el juicio vino. Temporalidad del juicio. Dios anuncia. Hay un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención en la palabra con respecto a que antes que sucedan los hechos, antes que Dios haga algo, siempre se los anunciará a sus siervos los profetas. Noé, durante todo el tiempo que construyó el arca, estuvo tratando de que las personas se arrepintieran y no se logró. Ahora llega el tiempo en que viene el diluvio. Dice el verso 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ese mismo día séptimo todo comenzó. Se abrió, se rompió y comenzaron a caer las lluvias. Hubo lluvia, dice el verso 12. 40 días y 40 noches. Déjeme explicarle esto. Estamos observando ya que después de que el escritor recuerda las 3 credenciales que tiene Noé, las características que han servido para que no haya juicio sobre él, entonces el escritor dice cómo sucede el juicio. Tal como la palabra de Dios lo indicó, a los 7 días, y el tiempo en el cual va a durar el juicio, que termina en ese verso 12, 40 días. Ahora, para todos nosotros y para muchos que no lo comprenden, debemos de explicar que normalmente el número 40 en la Biblia está relacionado con períodos de prueba, de juicio, de castigo. Está relacionado con momentos difíciles para ver qué hay en el corazón del hombre, del ser humano. 40 días fueron los espías de Israel a ver la tierra, para investigar la tierra. 40 años vagaron en el desierto todos los del pueblo de Israel, por cuanto no consideraron que Dios podía triunfar ante los enemigos. 40 días estuvo Moisés en el monte y ellos creyeron que había muerto. Y por eso se pusieron a adorar al dios egipcio Apis, porque creían que había muerto Moisés y ese era el Dios que los había llevado. 40 días Jesucristo fue llevado al desierto para ser probado por el diablo, el cual Dios reprenda. Así que muchas veces este número 40 representa prueba. Y acá, una vez más, dentro de la Escritura se menciona que llueve durante 40 días y 40 noches. Es increíble el remarcar el juicio divino. Raeré en ese tiempo todos los seres vivientes.
Si pegamos un salto hacia el verso 16, encontramos que dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y me llama la atención este verso 16, porque de nuevo en el verso 13 comienza otra vez el narrador, el escritor del libro, ampliar la historia que está narrando. Parecería que él como que tiene un pequeño flashback, decimos ahora, un retroceso, que como que hubiese pensado, oh, perdón, se me olvidó explicar algo, pero lo que hace es ampliarla para que se tenga más claro lo que ha sucedido. Entonces del verso 13 comienza ahora a reflexionar respecto a la entrada al arca. Es necesario mencionar que no solo no entró, es necesario mencionar que entraron sus hijos Sem, Cam y Jafet, que habían entrado las esposas de ellos, las mujeres de ellos y su esposa al arca, y todos los animales que habían llegado según la orden de Jehová. 7 parejas de cada especie de animal limpio y una pareja de especie de animal no limpio. Me llama a mí la atención, porque Dios es el que decide salvar a lo no limpio. Después Israel recibirá instrucciones alimentarias de no comer ciertos animales, pero Dios fue el que decidió salvar a esos animales. Solo que en una proporción de 7-1, para que los animales limpios fueran más y los no limpios fueran menos. Pero es Dios el que decidió salvar lo no limpio. Es maravilloso eso, ese énfasis. Entonces, no solo entra él, no solo entran sus hijos, sus nueras, su mujer, entran todos los animalitos. Y entonces dice que entraron macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios. Pero dice Jehová, y Jehová le cerró la puerta. Y eso es magnífico. Porque esa puerta implicaba el término de la opción de la salvación, de la liberación del juicio a los que ya estaban dentro del arca. Dios es el que ha trazado los tiempos y ha trazado el tiempo de salvación, el tiempo de liberación, y Él es el que cierra. Nosotros amamos la venida del Señor Jesucristo, deseamos, anhelamos la venida del Señor Jesucristo, pero estamos convencidos que es Dios el que sabe, el que determina, el que va a estar en disposición de que los tiempos se cumplan. Los hombres siempre han querido inquirir respecto al tiempo futuro. Se han llenado de agoreros, se han llenado de adivinos, de consultores a los muertos para saber cosas del más allá, pero el que sabe y el único que tiene el límite y el poder para poner límite es Dios. Y en medio del juicio, la liberación pertenece a Dios y el tiempo de la liberación pertenece a Dios. Así como comenzó esta pandemia que estamos sufriendo, así Dios determinará su fin. La forma en que ya sea que se termine o que el hombre en la sabiduría que Dios le ha dado encuentre algo para terminarla o limitarla totalmente, en ese momento es que Dios ha decidido ya ponerle fin a esa
prueba a ese juicio. ¿Y por qué digo esto? Porque el que ha hecho que el hombre tenga tantas capacidades y se desarrolle en tantas líneas científicas es el que nos creó, nos dio capacidades que nosotros mismos no entendemos a veces, pero la suma de todas las capacidades humanas, más todo lo que ha dejado el hombre en la antigüedad, han servido de soporte para que hoy podamos decir que hay miles de hombres, miles de mujeres trabajando para encontrar una solución a todo desde el punto de vista científico. Pero entendemos que Dios es el que tiene la última palabra. Algunas veces escuché a mi abuela paterna decir un término: nadie se muere en las vísperas. En otras palabras, nadie va a morir antes de tiempo. Y yo creo, con razón de Dios, que no sucede, que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Las condiciones son lo de menos, existe un tiempo. Todos nacemos, no sabemos si nacemos por comadrona, en un hospital, en un vehículo, en la calle. Nacemos. Hay 1000 condicionantes en lugares donde se nace, pero igual no sabemos ni dónde ni cómo moriremos. Y hay una infinidad de formas en las que se muere. Hay un programa en la televisión que se llama 1000 maneras de morir. Imagínense ustedes. Pero Dios ha cerrado la puerta acá y ha limitado la salvación para aquel que le procuró ser agradable a su descendencia, que alcanza gracia por él, a los animalitos que Dios, según su orden, convoca, y Dios cierra la puerta. Yo he oído a muchas personas utilizar esta imagen del arca como la salvación, y yo sé que de alguna manera, tratando de usar el arca como figura de Cristo, se dice: entre a Cristo y va a ser salvo. Y la verdad es que el hombre en Cristo, la mujer que conoce a Cristo, que lo ha recibido, que lo ha confesado, que lo ha reconocido, esa persona es salva. Y trae salvación y trae gracia a su familia. Entonces vemos una acción de Dios donde no solo anuncia, también cumple lo que ha anunciado, pero también determina el límite de la salvación que Él va a dar, porque se la otorga a aquel que tenía aquellas características básicas, esas credenciales que ya hemos señalado, son 3. En esta bendición está la situación de un hombre que ya ahora es salvo, pero todavía tiene que pasar la prueba de estar encerrado por 40 días y 40 noches escuchando la lluvia, sin poder salir a la tierra en medio del vaivén de las aguas, alimentando a los animalitos, nutriendo a los animalitos y nutriéndose ellos mismos. Sin sol, sin ninguna situación que garantice aparentemente el final.
Eso va a causar incertidumbre propiamente. Lo más probable es que los hijos de Noé de alguna manera también se sientan encerrados. ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros en medio de este juicio? Mas el hecho que Dios cerrara la puerta garantiza que no van a morir. El capítulo discurre en lo que ha sucedido allí. Verso 21, quiero que nos adelantemos, y dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. El juicio, todos murieron. Pero ahí estaban en el arca. Se había muerto todo fuera. Todo ave, reptil, bestia, todo animalito de la tierra y todo hombre que estaba fuera del arca murió. No pudieron sobrevivir. He encontrado alguna película por allí de Noé, la última, en donde hacen y muestran a sobrevivientes después del diluvio. Yo creo en fe que la Biblia es la revelación de Dios y creo que verdaderamente Dios quitó toda la vida de la tierra, incluyendo los hombres, salvo los que estaban en el arca. La maldad no se terminó allí, porque volverá a surgir el pecado. Pero Dios, al cambiar de opción, ahora trata con una nueva descendencia humana, aunque es descendiente directo de Adán, Noé. Pero ahora habrá una nueva forma de vivir, una nueva relación para vivir, porque el juicio fue para castigar a toda esa raza humana invadida por el pecado. Y valdría la pena preguntarnos si no cada vez que han habido pestes, un promedio de entre 90 y 100 años más o menos entre las pestes, si no es que Dios se ha cansado de ver la maldad de la humanidad y ha enviado juicio. Y Dios va a salvar a aquel que ande buscando, tratando de agradarlo, que ande con vida justa y que le obedezca. Se murieron todos. Verso 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Se recuerdan ustedes que en la creación Dios sopló al ser humano aliento de vida para que viviera? Y todo, dice ahí, todo lo que tenía aliento de vida murió, y todos los seres que estaban en la tierra también murieron. El juicio de Dios fue muy abarcador, porque la maldad del mundo era muy tremenda, era también abarcadora. Qué rayo de esperanza más grande saber que si yo cuido mi vida, si yo trabajo, si yo lucho por mantener una vida recta, justa delante de Dios y en obediencia, lograré hallar gracia delante de Dios en medio del juicio. Acá en la tierra estoy hablando. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Porque ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Siempre los que andamos según el Espíritu y no según la carne. Nosotros debemos entender
que la única forma de permanecer con vida es siendo personas que permanecen en esa calidad. Verso 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron caídos de la tierra, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solamente los que encontraron gracia. Ese hombre justo, recto, obediente, atrajo la gracia para su descendencia y ellos fueron salvos del juicio. Quiera Dios, mi amado hermano y hermana, que usted y yo como jefes de familia, o usted hermana que no tiene marido, pero es jefe de familia, o usted abuelita, si ya no están los padres y tiene los nietos, si usted es jefe de familia, quiera Dios que usted halle gracia delante de Dios y salve a su familia por el ejemplo, por la guía y por el conocimiento de Dios. Se me ha terminado el tiempo y yo quiero decirle que mi intención es mostrarle que se puede ser libre en medio del juicio divino. La próxima vez que nos reunamos, continuaremos con esta microserie que hemos elegido para que meditemos en medio de este estado de pandemia, que hay liberación, que hay gracia de Dios para nosotros, en tanto nosotros vivamos justa y rectamente delante de Dios. Nuestra salvación es por gracia, pero nuestra conducta y nuestra actitud demuestra si somos verdaderamente salvos. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por tu salvación, por tu misericordia y tu fidelidad. Que tu paz, que tu amor y tu misericordia estén en nosotros y que podamos ver y testificar de la libertad, de la liberación que tú das en medio del juicio, de los juicios que padecemos y del juicio que estamos viviendo. Danos paz y tranquilidad y ayúdanos a permanecer en ti para gloria de tu nombre. Te adoramos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Un privilegio del Señor estar una vez más con ustedes. Continuaremos con esta serie. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.